Existe algo sumamente interesante acerca de los misterios de las historias, no solo por la forma en la que despiertan nuestra curiosidad con sus preguntas y sus posibles significados, atrapándonos poco a poco e invitándonos a una búsqueda de una verdad que se esconde al final de la narrativa. Tampoco se debe solo por cuán satisfactorio resulta unir las piezas de información que nos va dando la historia para llegar a nuestras propias conclusiones, ni a cómo es todavía más satisfactorio cuando conseguimos unirlas y llegamos a la respuesta, consiguiendo ese momento de eureka donde todas las piezas encajan y el misterio se resuelve. Y es que, aunque todo esto hace los misterios sumamente atrayentes, la parte que encuentro más interesante es cómo consigue involucrar a la audiencia de una forma que sea tan natural, haciendo que no solo sea espectadora de lo que está sucediendo, sino partícipe de ello, armando sus propias teorías, muchas veces independientes a las de los personajes, uniendo las pistas mientras la historia se desenvuelve ante sus ojos. Porque cuando estás participando activamente en una historia, estás experimentándola a un nivel mucho más profundo. Quizá es por eso que ya sea que la historia gire completamente en torno a una gran pregunta que se va respondiendo poco a poco, o si se trata de una diminuta interrogante que incluso puede llegar a no ser respondida, todas las historias contienen al menos un elemento de misterio. Y cuando hablamos de la teoría organizacional de Orson Scott Card, cada misterio es una historia de ideas. En este episodio te hablaré de cómo tienen que iniciar y terminar los misterios para que se sientan satisfactorios, de cuál debe ser su conflicto principal, también de los errores más comunes que se cometen a la hora de realizarlos, de por qué existen misterios que en lugar de atraparte hacen justamente lo contrario, así como de qué hay que hacer para que esto no ocurra. Nos meteremos también en la intencionalidad de las historias y en cómo puede afectar a la forma en la que se realizan los misterios, usando como ejemplo lo que Nolan quería dejarte con Inception y lo que el autor del libro de Fight Club quería dejarte con su obra. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. Sherlock Holmes, Knives Out, Interstellar, The Prestige, Shutter Island, todos son misterios y, por lo mismo, todos tienen una historia de ideas como su base. Son narrativas que se construyen como un gran rompecabezas que la audiencia va armando pista con pista, revelación tras revelación, hasta que el misterio muestra su verdadera forma. Uno que, si la historia hace bien su trabajo, dará todas las herramientas para resolverlo momentos antes de que lo hagan los protagonistas, llegando al estado perfecto entre seguir a los personajes durante el misterio y adelantárseles apenas lo suficiente para saber cuál es la resolución justo antes de que ocurra, pagando a la audiencia por su atención y haciéndola sentir inteligente, pero sin hacerle sentir que los protagonistas son tontos por no haberlo resuelto desde el principio. Es un balance delicado y uno del que te hablaré. Las historias de ideas tienen todo que ver con el cuándo, el por qué y el cómo de las cosas. Se centran en ideas que se presentan a los protagonistas y por extensión a la audiencia en forma de un misterio por resolver, iniciando siempre con una o varias preguntas que abren el misterio y terminando cuando estas preguntas son respondidas. Lo más importante para que una historia de ideas se sienta satisfactoria es que el misterio sea resuelto. Es justamente por eso que todo el conflicto de la narrativa en este tipo de historias debe centrarse en cualquier cosa que impida a los protagonistas resolverlo. Esto puede venir en forma de pistas que resultan ser falsas y los llevan a callejones sin salida, en forma de obstáculos que se interponen entre los personajes y las respuestas, y por supuesto, en forma de eventos inesperados que obligan a los protagonistas a cambiar sus planes y a reevaluar su enfoque a la hora de resolver el misterio. Quizá incluso toda la perspectiva que tienen de este, teniendo que examinar todo lo que creían que sabían, algo que, aunque es importante aclarar, no es obligatorio hacer en todas las historias de ideas. Cuando se ejecuta de la forma correcta, tiene un gran impacto en la audiencia, produciendo una poderosa sensación de eureka cuando conseguimos acomodar todas esas piezas que antes no encajaban. Ese es justamente el caso de la película del Sexto Sentido, la cual presenta una información que cambia no solo la conclusión que tiene la historia, sino que además recontextualiza todos los momentos previos que habíamos experimentado hasta ese momento. El cómo debe ser resuelto el misterio al final de la historia es algo de lo que te hablaré más adelante. Por ahora, basta saber que para que la historia se sienta satisfactoria hay que cerrar y responder esas preguntas que se abrieron al inicio. Es posible dejar sin responder algunos misterios para el final de la historia. Ya hablaré de eso más adelante también. Pero es de suma importancia resolver las partes más importantes de las preguntas iniciales, así como de que el misterio vaya expandiéndose y esclareciéndose poco a poco a lo largo de la narrativa, lo cual nos lleva a esas historias con las que seguramente te has topado.
Esas historias donde, en lugar de que el misterio consiga atrapar e intrigar, lo único que consigue hacer es frustrar. Es uno de los errores más comunes al realizar una historia de ideas, uno que sucede cuando la narrativa niega de forma sistemática cualquier respuesta que esclarezca el misterio, sin importar cuánto se esfuercen los protagonistas, negando a la audiencia cualquier sensación de resolución y creando un sentimiento de frustración que se va incrementando conforme más tiempo pasa sin que nada sea resuelto. Es una estrategia que se hace con la intención de incrementar la tensión dentro de la historia, así como de realzar cuán difícil es de resolver el misterio, y lo cierto es que puede funcionar, pero solo hasta cierto punto, ya que cuando se lleva demasiado lejos, lo único que consigue es frustrar tanto que para cuando el misterio sea finalmente resuelto y se hayan dado todas esas respuestas que tanto se negaron, la audiencia esté tan harta que no le importe. Es un tema que amerita su propio episodio, pero por lo pronto, piensa en la tensión como en una liga elástica. Hay que estirarla, ese es justamente su propósito, pero solo puede estirarse hasta cierto punto antes de que se rompa y junto con ella todo el interés de la audiencia. Por eso, cuando se trata de tensión, es una cuestión de balance. Si la estiras demasiado, se rompe, y si no la estiras lo suficiente, se sentirá como que no está sucediendo nada relevante en la historia, y la audiencia igualmente perderá el interés. Es por eso que es tan importante que conforme avance la historia, la liga se vaya estirando de forma incremental, para que cuando llegue a su clímax esté lo más estirada posible y la tensión se encuentre en su punto máximo, haciendo que su liberación produzca la mayor cantidad de energía posible, lo cual se traduce en un sentimiento de satisfacción y catarsis que es directamente proporcional a cuán tensa estaba la liga antes de ser soltada, o sea, a cuánta tensión había en la historia antes de dar esa resolución que se encargó de liberarla. Y es igualmente importante que a lo largo de la historia haya momentos donde sueltes un poco la liga y liberes un poco de la tensión acumulada, dándole a la audiencia ocasionales respiros en formas de pequeñas resoluciones que la recompensen por la atención que han puesto hasta el momento, que la dejen descansar un momento y que la preparen para cuando suba la tensión de nuevo. Asimismo, ver estas pequeñas resoluciones asegurará a la audiencia que tienes planeada una resolución aún más grande para el final y transmitirá la confianza de que eres capaz de realizar esta resolución final de forma satisfactoria. La cuestión aquí es el balance. Por un lado, si le niegas a la audiencia cualquier tipo de resolución al incrementar excesivamente la tensión, negándole todas las respuestas sobre el misterio o dándole respuestas que no son pertinentes a las preguntas que abriste sobre este, rompes esa liga y frustras tanto a la audiencia que la empujas fuera de la historia. Por el otro, si el misterio es demasiado sencillo, resultará tan obvio que la audiencia lo verá venir mucho antes que los protagonistas. Esto sucede cuando se revela demasiada información sobre el misterio o cuando se presenta desde un inicio una pieza de información tan vital que permite que sea resuelto antes de tiempo. En ambos casos, haciendo no solo que la audiencia piense que los protagonistas son tontos por no resolver el misterio cuando es tan evidente, sino que además sienta que no tiene que prestar atención a la historia porque no hay nada más por descubrir. Es por eso que es tan importante que el misterio vaya creciendo gradualmente a partir de las preguntas que se presentan al inicio de la historia, con nuevas preguntas que vayan expandiendo el misterio y vayan incrementando la tensión, pero también con revelaciones que se sientan orgánicas e incrementales, con cada respuesta revelando un poco más de la respuesta anterior y cada nueva pregunta apuntando y señalando un poco más acerca de la profundidad del misterio. También quiero aclarar que esto no quiere decir que haya que responder todas las preguntas que se hacen dentro de una historia. De hecho, dejar algunos misterios sin resolver es algo que generalmente quieres en cierto grado, puesto que agrega profundidad y hace sentir a la historia menos mecánica. Pero ¿qué misterios pueden dejarse y qué misterios harán que la historia de ideas se sienta insatisfactoria si no se resuelven? La respuesta, como pasa tan seguido en lo referente a las historias y a la narrativa, es que depende de persona a persona. Un mismo elemento puede producir reacciones completamente distintas dependiendo de quién lo experimente. Mientras que unos considerarán frustrante que no se revele una pieza de información, otros preferirán imaginar cuál es la posible respuesta al misterio a que la misma historia se los diga. Soy consciente de que esta última parte, aunque bastante real y algo a tener en cuenta, no te resultará tan útil, dado que no es algo que dependa de ti. Por eso, vayamos a la parte que sí. Porque aunque es verdad que distintas personas reaccionarán de distintas maneras a un mismo elemento dentro de una misma historia, también lo es que existen tendencias de reacciones que dependen enteramente
depende de cómo se presenten estos elementos, por lo que si haces un buen trabajo, puedes conseguir que una mayoría de personas reaccione como la historia necesita que reaccionen. En términos generales, y siguiendo el cociente MIPA en lo referente a las historias de ideas, esto tiene que ver con cerrar las preguntas que se abren al inicio de la historia, pudiendo dejar sin responder algunas de las preguntas que se abran cerca del final. Un buen ejemplo de esto es el final de Inception, con Cobb girando su tótem antes de ir con sus hijos, y la película terminando sin mostrarnos si dejará o no de girar, dejando sin resolver el misterio de si sigue soñando y concluyendo en un final ambiguo. ¿Fue todo esto un sueño? ¿Solo una parte? No estamos seguros, y aunque hay varias pistas que apuntan en cierta dirección y una entrevista con cierto actor que parece darnos la respuesta, ese no es el punto, porque lo interesante de este misterio en particular no es si se puede llegar a la respuesta o no, sino lo que la pregunta en sí misma señala. Dejemos Inception un momento, no te preocupes, regresaremos justo a donde lo dejamos, pero por ahora tomemos la película de Fight Club. Para cuando termina, se ha resuelto en su totalidad el misterio sobre Tyler Durden. Sabemos quién es, cuál era su propósito y el narrador hasta ha conseguido derrotarlo, pero hay cosas que no sabemos, como qué pasará con el mundo. Después de todo, la película termina con el narrador y Marla tomados de la mano mientras ven un edificio colapsar, uno de muchos, todos pertenecientes a las compañías de crédito. Sí, el narrador derrotó a Tyler, pero su plan tuvo éxito de todas formas. Hay un nuevo status quo en el mundo de los personajes, y no tenemos la menor idea de qué forma tomará, cómo serán las vidas del narrador y Marla en este nuevo status quo que Tyler creó, cómo serán las vidas de los seguidores de Tyler, ¿serán realmente tan libres como les prometió? ¿Y qué pasa con aquellos que no lo seguían? ¿También se sentirán liberados? Aunque podemos tener curiosidad sobre las respuestas a estas preguntas, es un final que para la mayoría de la audiencia no se siente insatisfactorio. Hay varias razones para esto. Una tiene que ver con la historia de acontecimiento que tiene como complemento, la cual cierra correctamente de acuerdo al cociente MIPA, llegando un nuevo status quo creado por Tyler. Otra, con algunos comentarios del autor del libro en el que se basó la película, los cuales revelan que la historia es un romance, por lo que ahora que el narrador y Marla están finalmente juntos, se ha llegado a la conclusión de la historia, lo cual a su vez tiene que ver con una historia de personaje que ha concluido. Si te interesa, hablaremos más de estos dos elementos de las historias en los siguientes episodios, pero en lo referente a la historia de ideas de Fight Club, tiene que ver con que no forma parte del misterio ni las preguntas con las que abre la película, ya que en su centro, Fight Club es una historia de ideas entrelazada con una historia de personaje. Es en esos dos tipos de historias que pasamos la mayor parte de la película, y en ambas se encuentra la relación del narrador con Tyler Durden. Durante gran parte de la historia, lo que queremos saber ¿es Tyler quien dice ser? ¿Qué quiere del narrador? ¿Cuál es su objetivo? ¿Son inocentes sus intenciones hacia el narrador? ¿Y qué hay de sus intenciones hacia los que lo siguen? ¿Realmente quiere ayudarlos? Todas y cada una de estas preguntas son respondidas para el final. Entonces, ¿qué preguntas hay que responder y qué preguntas se pueden dejar como misterios que le den una mayor dimensión a la historia? Aquí es donde volvemos a Inception y a lo que el misterio que deja abierto señala, lo cual tanto aquí como en Fight Club tiene que ver con lo que la película quiere dejarte, con cómo quiere que interpretes su final. Tomemos las palabras de Nolan sobre Inception para ilustrarlo. Este es un fragmento sacado de su discurso de graduación en la Universidad de Princeton. El final de la película funcionaba así. El personaje de Leonardo DiCaprio, Cobb, estaba con sus hijos, sumido en su propia realidad subjetiva. Ya no le importaba, y eso hace una declaración. Quizá todos los niveles de realidad son válidos. La cámara se mueve sobre su tótem justo antes de que parezca tambalearse. La escena se corta a negro. Debido a lo que el personaje vivió a lo largo de la historia, ha llegado a un punto donde la respuesta de si está o no en un sueño ya no le importa. Es justamente como lo que vimos en el episodio anterior, con el personaje decidiendo no cruzar el segundo límite geográfico que usualmente se cruza en las historias de medio, solo que aquí el personaje decide que ya no quiere la respuesta al misterio, y la razón por la que se siente satisfactorio es porque viene como consecuencia de la resolución de su arco de personaje y del cierre de la historia de personaje que se maneja en ambas películas, o sea, porque viene como consecuencia y resolución de su conflicto interno. En Fight Club pasa una situación más o menos similar. No es que al narrador ya no le importe cómo será el mundo para ellos, es más bien que después de todo lo que ha vivido y sin importar la forma que este mundo tome, ha decidido que lo enfrentará junto a Marla, porque en la idea, al centro de la historia de ideas, ese era el punto del club de la pelea, vivir estas situaciones tan extremas para que, después de vivirlas, los personajes hayan quedado irrevocablemente transformados, donde todo lo demás deja de darte miedo porque palidece por comparación a lo que ya viviste.
existe, incluso el atreverte a vivir tus sueños. Entonces tienes todos los eventos en la película como un club de peleas mayor y figurativo que se ve informado y enriquecido por el club de peleas menor y más literal, lleno de situaciones extremas por las que pasan Marla y en especial el narrador, transformando a los personajes en unos que se sienten listos para lidiar con el nuevo status quo que trajo Tyler, por extraño y caótico que pueda ser. Chuck Palahniuk, y me disculpo si no lo estoy pronunciando correctamente, pero el autor del libro en el que la película fue basada dijo lo siguiente: de eso se trataba Fight Club, era mucho psicodrama y ejercicios Gestalt que empoderarían a cada persona. Luego, idealmente, cada persona dejaría el Fight Club y seguiría adelante para vivir cualquiera que fuese su sueño. Tendrían la sensación de tener el potencial y la capacidad para llevar a cabo lo que sea que quisiesen lograr en el mundo. No se trataba de perpetuar el Fight Club en sí mismo. Pueden dejarse misterios sin resolver, en especial si el hacerlo ayuda a expresar el mensaje que se quiere dejar a la audiencia. También porque hace que la historia se sienta más viva, y esto sin hablar en absoluto del hecho de dejar misterios para resolver en futuras secuelas, lo cual, aunque importante, no es de lo que estamos hablando aquí. Sin importar si se piensa o no dejar misterios sin resolver, es importante resolver los misterios que sean más relevantes para la historia que se está contando, de preferencia esos con los que abriste la historia. Esto para que se sienta que la historia concluye de forma satisfactoria y se sienta que se cumplen las promesas más importantes de esta. Y si de todas formas quieres dejar el misterio principal sin resolver, quizá porque es parte del mensaje de la historia, porque es parte de la dirección creativa o por alguna otra razón, es importante señalarlo de alguna forma desde antes de llegar a la no resolución, dejando pistas sutiles que pueden verse con mayor claridad en retrospectiva, de forma que la audiencia sepa que era parte del diseño de la obra desde el principio. Existe un mar entero de diferencia entre lo que sentimos hacia una historia que, aunque no nos haya gustado cómo concluyó o no entendimos partes de por qué concluyó de esa forma, sentimos que el autor quería ese final en específico y que era parte de la dirección creativa, a una historia que nos dejó con la idea de que el autor no supo cómo responder a sus propias preguntas. La segunda nos deja pensando que si al creador no le importó lo suficiente para responder sus preguntas y terminar bien su historia, tampoco debería importarnos a nosotros, haciendo que tengamos una mala experiencia y que muchas veces no volvamos a pensar en ella más que con sentimientos de desagrado. Y esto sin importar de si es realmente el caso, basta con que la audiencia sienta que es de esa forma. Es por eso que es por mucho preferible la primera, puesto que aunque nos deja con una sensación incómoda, es una que muchas veces nos incita a considerar nuevamente lo que vimos y a intentar comprender qué es lo que nos quería decir ese final que tanto nos chocó, en ocasiones haciendo que cambiemos de opinión respecto a la obra, o en otras que cuando menos apreciemos un poco más lo que la historia quiso hacer. Y con esto llegamos al final. En este episodio me extendí más de lo que planeaba, debido a que los misterios son un elemento que existe en todas las historias, eso sin importar el género, la forma o la estructura. Entonces me pareció importante ahondar en ellos tanto como pudiese. Ya estamos a solo 2 episodios de terminar esta primera temporada. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.